Hola, ¿qué tal amigos? Quiero platicarles a ustedes de algunos temas de la medicina, pero quiero hacerlo para el público en general, para hacer una justicia a la función que tienen nuestros pulmones, para que ustedes sepan cuáles son las curiosidades y por qué es interesante estudiar medicina también, y por qué se vuelve divertido a veces estudiar también medicina, porque es el mundo dentro de un libro. Cuando nosotros vemos o escuchamos o leemos algo sobre el universo, creemos que el universo solamente son los planetas, las estrellas, las galaxias, el Sol, y sin embargo el universo incluye todo, incluye nuestro planeta, incluye nosotros como seres vivos, y el universo incluye también la célula, incluye también las organelas, que son los elementos que se encuentran dentro de la célula. Y entonces cuando hablamos de las leyes de la física, lo mismo, aplica para el universo, pero también aplica para las funciones de nuestro organismo, para la vida misma. Entonces, así como en el universo existe un equilibrio, también en la naturaleza existe un equilibrio a lo que nosotros le llamamos ecosistema. Entonces, de ese punto quiero hablarle actualmente en este momento, porque es un tema que desde que lo estudié por primera vez siendo residente me llama mucho la atención y sigo asombrándome cada vez que veo el tema y leo sobre esta sustancia, que es una sustancia pues muy rara, muy extraña. Esta sustancia es tan importante que sin ella no viviríamos y sin embargo no sabemos que existe. Hay partes de nuestro cuerpo que son muy importantes, como los ojos, la nariz, la boca, las orejas, las manos mismas. Sin embargo, no son vitales. Ciertamente nadie quiere vivir sin ojos, o sin orejas, o sin manos, pero no te impide vivir. Por lo tanto, no son órganos vitales. En nuestro cuerpo tenemos órganos sin los cuales pues no podríamos vivir, pero dentro de esos órganos existen elementos, existen sustancias las cuales son indispensables para la vida y no sabemos que existen. Entonces, aquí es donde te quiero comentar sobre esta sustancia enigmática y te voy a decir por qué es enigmática y la cual tiene una función importantísima dentro de nuestro propio universo. En el universo rige una ley que es fundamental, que es la ley de la atracción o la ley de la gravedad. Y gracias a esa ley de la gravedad es que los planetas se atraen. Gracias a esa ley de la gravedad descubierta por Newton, es que las galaxias existen. ¿Por qué existe una galaxia? Pues porque se atraen los planetas entre sí, ¿no? Entonces, esa ley de la gravedad también existe a nivel molecular y por eso los átomos, pero también existe entre moléculas la atracción molecular, pero a nivel pequeño no le llamamos atracción molecular, se cambia el nombre, pero para fines prácticos es lo mismo, es la adhesión molecular. Y también existe otro término, la tensión superficial, que se define como una fuerza que actúa tangencialmente por unidad de longitud en el borde de una superficie libre de un líquido en equilibrio y que tiende a contraer dicha superficie. O sea, finalmente es la atracción molecular entre las moléculas de ese mismo líquido que tiende a formar una gota. Entonces, estamos hablando de las fuerzas gravitacionales a nivel molecular, finalmente, qué es lo que sucede en el universo, ¿no? Entonces, la principal ley que yo considero que hay en el universo es la ley de la gravedad o la ley de la atracción de la materia, como se llame. ¿Por qué? Porque eso va a permitir formar cuerpos celestes, va a permitir formar eh, galaxias y va a permitir formar el sistema solar que nosotros en el cual vivimos, pero también nos va a permitir formar estructuras como nuestro propio cuerpo, sin el cual no podríamos existir. En base a eso, hoy soy enfático en esto porque quiero mencionarles la importancia de esta ley, la ley de la gravedad en el universo.
Bueno, hay una sustancia en nuestro cuerpo que se llama surfactante. El surfactante pulmonar, que también se le conoce por su estructura molecular como el dipalmitoilfosfatidilcolina. ¿Cuál es la función del surfactante pulmonar? Pues va a ser principalmente, según la literatura, la de disminuir la tensión superficial del líquido. ¿Cuál líquido? Bueno, nosotros tenemos un líquido en los pulmones. Ven ustedes que tenemos cierta humedad en las mucosas, lo que es la boca, lo que es la nariz, la parte de todo lo que son nuestros eh, epitelios, las mucosas de nuestro cuerpo como el esófago, pues están húmedos, no podrían estar secos. Acá hay enfermedades en las cuales la mucosa está seca, normalmente las mucosas deben de estar húmedas. Y esa mucosa incluye todo el epitelio respiratorio. Entonces, para fines prácticos, en el pulmón hay líquido, hay agua. Y esa agua, pues en el estómago podría no ser tanto problema. La humedad de la mucosa en la boca tampoco podría ser tanto problema, o en la nariz. Pero esa humedad en un bronquio tan pequeño como son los bronquiolos, o en un alveolo que mide 300 micras. Entonces, imagínense ustedes lo que son 300 micras y estar ahí humedecida esa parte. ¿Qué creen que va a suceder ahí en ese bronquiolo, con esa agua? Pues se va a formar una especie de gota. El agua tiende a eh, agregarse, adherirse las moléculas de agua y forman la gota. Entonces, imagínense ustedes una hormiga, cómo ve el agua en su pequeño mundo, pues ve el agua como una gota y ve muchas gotas. Nosotros, si vamos al mar o vamos a una alberca o vemos un charco, pues vamos a ver un charco plano. No vemos que se forme una gota. Pero ya más pequeño el espacio, como las hormigas ven gotas. ¿Y eso por qué? Es por el efecto de la adhesión molecular. Ahora, imagínense ustedes a nivel del bronquiolo, ¿qué sucede con esa humedad? Bueno, pues se formarían gotas. Entonces el aire no podría pasar y el alvéolo estaría lleno de agua. La literatura nos menciona que esa agua que existe recubriendo el epitelio de los alvéolos tendría efectos de colapso a nivel alveolar, relativamente, porque los alvéolos también se mantienen abiertos por la capacidad de fuerza de retracción elástica que tienen por los otros alvéolos y por el intersticio. Entonces no hay un colapso completo. Lo que sí evita el surfactante es que se formen las gotas, es decir, rompe la adhesión molecular. Por eso es importante y me llama la atención de esta sustancia, porque prácticamente está neutralizando la principal ley del universo, ¿sí? Que es la atracción molecular o la ley de la gravedad. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que el surfactante producido por las células alveolares tipo 2 que están en el alveolo van a producir esta sustancia, y esta sustancia está compuesta básicamente por un elemento que es el ácido palmítico y proteínas, que es la colina, y va a tener dos funciones, una función que le llaman hidrofílica y otra hidrófoba. Entonces, se va a disponer como si fueran las boyas en el agua, unas partes que van hacia arriba como unas antenitas, que van hacia arriba, que son de grasa y repelen el agua, y otras partes que son de proteínas que van inmersas dentro del agua. Entonces está formando como una capa muy pequeña en la superficie del agua y en la superficie en la humedad de la superficie del alveolo, y esto impide que las moléculas de agua tiendan a formar una gota. Entonces, ¿cuál es la función principal del surfactante? Impedir que el agua que está en los alveolos se aglutine formando una gota, impidiendo con eso que llegue el aire a nuestros pulmones. ¿Qué pasa si nosotros no tenemos surfactante? Pues simplemente no vamos a poder respirar. Ese es el motivo por el cual un niño no puede nacer antes de la semana 26, por ejemplo. El surfactante se empieza a producir de la semana 18 a la semana 25, y por eso lo ideal que un niño, un bebé, cuando va a nacer,
nazca entre la semana 26 y la semana 28, que es cuando ya existe una producción adecuada de surfactante. Entonces, pero el surfactante no nada más sirve para los niños. El surfactante se sigue produciendo en toda nuestra vida, porque cuando uno estudia medicina, uno cree que el surfactante nada más es para los bebés y cuando nace ya no va a tener ninguna otra función. No, el surfactante se sigue produciendo hasta que nosotros moramos. Y si no hay surfactante, si por algún motivo disminuye el surfactante, entonces vamos a tener serios problemas en la oxigenación a nivel pulmonar, que puede significar pues la muerte. Entonces, el surfactante es la sustancia indispensable para la vida y eso lo vemos en los niños recién nacidos. La producen, repito, las células alveolares tipo 2. Bueno, estimados amigos del ciberespacio, espero les haya gustado esta pequeña charla sobre curiosidades de la neumología y próximamente estaremos informando sobre otra cápsula más. Hasta luego.